Venga, que esta es la tercera entrega de esta gran historia. Si no has visto los capítulos 1 y 2, pues te recomiendo que vayas para entender mejor las cosas de por qué la iglesia es tan rica. Digo, es opcional que los veas, pero si es así, déjanos saberlo en los comentarios, para saber que no fue en vano tanto trabajo que estuvimos haciendo, ¿no? Entonces, entremos al video. Y para abrir este tercer capítulo, exploraremos el dinero sangriento adquirido por la Inquisición y la cacería de brujas. Y si eres del CONALEP y nunca aprendiste qué es la Inquisición, te lo resumo fácil. La Inquisición fue ejercer supuesta justicia mediante torturas extremas con base al robo y linchamiento en nombre de la supuesta fe correcta. Básicamente, si tenías alguna opinión que fuera diferente a la de la iglesia, estabas muerto. Los dignatarios eclesiásticos se hicieron una y otra vez de dinero sangriento, de forma tan excesiva que surgió el refrán que decía lo siguiente: el medio más rápido y fácil para hacerse rico es la caza de brujas. Así es. Y hablando de la caza de brujas, la base para la tortura y el asesinato de miles de mujeres en Europa fue la aprobación en 1487 del Malleus Maleficarum, o martillo de brujas, el cual declaraba que toda mujer considerada bruja debía morir en la hoguera. Pero no era solo a las mujeres, ya que todo hereje era cazado, ya que el Papa Inocencio III decretó confiscar los bienes de un hereje, matarlos y desheredar a todos los hijos que éste tuviera. Pero bueno, de esta manera lograron que el dinero ensangrentado fluyera más rápido, y para obtener confesiones incriminatorias, las víctimas eran torturadas brutalmente. De esta manera y con este dinero, el Papa Juan XXII en el año 1317 logró comprar 6 nuevos obispados y rodearse de los lujos más inimaginables. Durante esta Inquisición todos eran sospechosos, y eso bastaba para que la iglesia ganara recursos, ya que si tú resultabas sospechoso y sin importar el veredicto final de tu juicio, te quitaban todos tus bienes y echaban a la calle a tu familia, los cuales estaban destinados a morir de hambre, ya que si alguien los ayudaba era probable que les sucediera lo mismo y estuvieran bajo sospecha, por lo cual nadie se atrevía a dar refugio a estas personas. Pero hey, eso no era todo, ya que aún estando muerto podrías sufrir por esto, y puede que parezca broma, pero no lo es, ya que también los muertos podían ser acusados por herejía, y si esto pasaba, los bienes del fallecido eran incautados a sus herederos, lo que llevó a la miseria y muerte de miles de personas indefensas. Pero no era esto lo peor, ya que existían los pagos por tortura. Así es, tú tenías que pagar por la tortura que recibiría tu familiar o incluso tú. Pero bueno, por aquí te dejaré una lista para que veas más o menos cuánto costaba. Ahora hablemos un poco sobre el dinero obtenido mediante falsificaciones, ya que para aumentar los bienes raíces de la iglesia, los monjes y otros miembros del clero falsificaban documentos, pues si un obispo o un abad quería aumentar su riqueza de propiedad, se hacían confeccionar una falsificación que luego era encontrada entre comillas obviamente, en el archivo y que demostraba que este o aquel rey de tiempos pasados había regalado este terreno al convento, dejando así sin tierras a muchas personas. Y aunque la mayoría de estas falsificaciones lograron su objetivo, hubo uno que fue tan absurdo que no logró su objetivo, pues el Papa Esteban II afirmó tener un documento legal en el que constaba que Constantino le había regalado todos los territorios de Occidente, lo cual es completamente absurdo, pero en esos tiempos todo aquel que se opuso tuvo que pagar con la vida. Es por eso que casi nadie se oponía, y la iglesia lograba obtener terrenos e incluso villas completas de manera totalmente gratis. Y bueno, ya vimos que a los muertos sospechosos de herejía se les juzgaba y por lo tanto se les quitaba la herencia a sus hijos, pero eso no fue todo, sino que básicamente la iglesia se aseguró de que en todos los testamentos hubiera una porción para la iglesia. Ahora veremos cómo fue esto posible y por qué dejaron que esto pasara. Para asegurarse de que sus hijos podrían disfrutar de su arduo trabajo, las personas contemplaban a la iglesia en su testamento, para evitar que ya muertos los despojaran. He aquí alguna oportunidad para la iglesia, por lo que el Papa Alejandro III dispuso en el año 1170 que ningún testamento que no fuera hecho en presencia de un cura o sacerdote sería válido, por lo cual todo iría directo a la iglesia. Fue tanto la presión que se consideraba robo no dejarle parte de la herencia a la iglesia, y de ahí fue donde surgió la frase: robarle a Dios equivale a firmar sentencia eterna en el infierno.
Inclusive la Iglesia afirmaba que dejar gran parte de la herencia a la religión aseguraba acortar la estancia del alma en el purgatorio, lo cual daba una carga moral extra a los testamentos, ya que la gente temía bastante sufrir en el purgatorio o ir directo al infierno, por lo cual cada vez más gente donó la mayor parte de su herencia a la Iglesia. Incluso tenían ciertos refranes u órdenes. Por ejemplo, se decía a los comerciantes usureros que la única manera de alcanzar la salvación divina era que dieran a la Iglesia la devolución total de sus ganancias mal habidas. Esto fue demasiado raro, ¿no creen? O también se predicaba lo siguiente: aquel que deja su fortuna a sus hijos en vez de entregarla a la Iglesia actúa en contra de la voluntad de Dios y en contra de su ventaja. Mientras cuida el bienestar terrenal de sus hijos, defrauda su propio bienestar en el cielo. Y también se decía que prever para sus hijos es solamente un pretexto de los codiciosos. Fue así como la Iglesia fue tomando ventaja de sus creencias para poder despojar a sus creyentes, y toda esa riqueza fue aumentando sin control, ya que todo aquel que se imponía era asesinado y sentenciado al infierno. Pero pasa al siguiente video, que aún queda más sobre la historia de cómo la Iglesia logró obtener toda su fortuna. Créeme, no te quedarás nada insatisfecho con lo que viene.